Buenos días, hermanos. Eh, Les invito a que tomemos un tiempo para seguir estudiando el libro de Ezequiel, y en esta oportunidad vamos a comentar sobre los capítulos 35 y 36. Así que para que por favor los lean antes y sea más fácil entonces seguir el análisis. Oremos. Señor, gracias te damos porque tú, igual que le hablaste al pueblo exiliado, al pueblo de Israel en ese tiempo, a través de Ezequiel, también nos puedes hablar hoy a través de tu palabra. En nombre de Jesús, amén. Bueno, espero que hayan podido leer esos capítulos, y si se recuerdan, la vez pasada estuvimos viendo sobre el capítulo 34, ¿ya? Y ahí Dios habla de la restauración del liderazgo, y cómo, ¿no es cierto?, qué es lo que esperaba Dios realmente de, de los líderes, ¿ya? De estos pastores del pueblo. Y por lo tanto también uno puede decir hoy día, ¿no es cierto?, no solamente de los líderes políticos, sino que también de los líderes de la iglesia. Pero el capítulo 35 sigue, y acá el contexto, yo creo que hoy día nosotros no tenemos que recurrir a ejemplos muy lejanos para imaginarnos cómo es la situación cuando un pueblo, como el pueblo en este caso de Israel, que había sido llevado, exiliado fuera de su tierra, habían perdido la tierra, eh, y cómo se sentirían. ¿Mm? Cuando alguien sale como refugiado porque tiene que escapar, porque pierde todo, pierde su casa, pierde su tierra, y tiene que arrancar realmente, y hoy día se le llaman refugiados, ¿cierto?, por la guerra. ¿Cómo se siente eso? ¿Ya? El último ejemplo es Ucrania. ¿Mm? Lamentablemente, ¿no es cierto?, hemos visto cómo millones, yo ya perdí la cuenta, lleva 4 meses la invasión de Rusia a Ucrania, y la última vez que escuché eran más de 5 millones que habían arrancado, y están en otros lugares, ¿no es cierto? Y así otras guerras, donde Siria, por ejemplo, eh, y un poco antes Kosovo, gente que quizás ha tenido que huir como de su tierra, quizás no por una guerra así tal cual, sino que por dificultades económicas. ¿Cuántos millones se fueron de Venezuela en los últimos 10, 15 años? Varios millones se calcula, algunos, ¿no es cierto?, están en Chile, también en la iglesia, y es una sensación, yo creo, terrible. A mí no me ha tocado vivirla, pero uno se puede imaginar, ¿no es cierto?, cuando ya, si tiene la sensación de que perdió todo y tuvo que salir de su tierra. Es una tremenda angustia. ¿Mm? Y en el caso de estos judíos israelitas, habían sido para más remate llevados, ya podríamos decir quizás como esclavos, a la tierra donde vivían sus enemigos, ¿ah? Ni más ni menos. ¿Mm? No es que se hubieran ido a un lugar neutral. ¿Mm? Y si tiene la oportunidad, lea Lamentaciones. No es un libro muy largo que escribió el profeta Jeremías, y habla un poco de esto. ¿Mm? La tristeza profunda, qué significa para la autoestima también de un pueblo. ¿Mm? Eh, y cómo se deben haber sentido cuando cayó Jerusalén. Ya pasamos por esto, ¿no es cierto?, en nuestro estudio. Jerusalén había caído. Entonces imagínense ya qué esperanza tenía. Entonces viene esta nueva etapa, de Ezequiel como pastor, más que como, ¿no es cierto?, profeta que tiene que anunciar este juicio, y va a tener que, ¿no es cierto?, contar ahora nuevas más esperanzadoras, como vimos, ¿ya? Más buenas noticias para el futuro. Y aunque, ¿no es cierto?, no, esa generación no iba a volver a la tierra, sabemos, ¿no es cierto?, pudieron volver 538 años antes de Cristo, es decir, alrededor de 50 años después que Ezequiel está escribiendo. En total 70, ¿no es cierto?, desde los primeros exilios, desde que Babilonia dominó ese lugar. Pero
así como vimos la vez pasada, que Dios iba a restaurar el liderazgo, ¿ya? También está esta tremenda preocupación por la tierra. ¿Mm? ¿A dónde vamos a ir? ¿Vamos a poder volver a la tierra? ¿Ya? Hay mucho de la identidad de un pueblo con su tierra, ¿cierto? Mucho de la identidad de un pueblo con su tierra. ¿Qué es un pueblo si no está también arraigado a una tierra? ¿Ya? Entonces de eso se empieza a tratar ahora. ¿Ya? Entonces, capítulo 35. ¿Contra quién es esta, dice, palabra de Jehová? ¿Ya? ¿Contra quién tenía que profetizar? Dice, contra el monte de Seir. ¿Mm? ¿Quién era esta gente? El monte de Seir. ¿Mm? Es otro nombre para los edomitas, los descendientes de Edom. ¿Y quiénes son ellos? Los descendientes de Esaú. ¿Se acuerdan? El hermano de Jacob. ¿Mm? Y habían sido rivales desde siempre. ¿Ya? Entonces, cuando vienen los babilonios, ¿qué es lo que había pasado? Estos estaban ahí al acecho, alegrándose porque sus hermanos, entre comillas, habían sido destruidos y pensando que nos vamos a quedar, dice aquí, con todo, ¿cierto? ¿Ya? Dice, porque tuviste, versículo 5, por ejemplo, 35:5, tuviste enemistad contra mi pueblo, entregaste a sus hijos a la espada, ¿ya? Eh, Te quisiste quedar con todo, los mataste. ¿Mm? Eh, una amenaza entonces de Edom, ¿m? Que se está personificado en este monte de Seir y Dios habla contra ellos, porque lo que hicieron ellos, según este texto acá, ¿no es cierto?, es aprovecharse, ¿no es cierto?, de la situación, aprovecharse de la situación. ¿M? Eh, Ustedes pueden leer también el profeta Abdías, es un bastante corto, versículos 10 al 14. ¿M? Y ahí profetiza contra estos edomitas porque, ¿no es cierto? Ellos, pucha, se alegraron que estos vecinos hubieran sucumbido, ¿ya? Y vamos, pucha, que mueran todos nomás y nos quedamos con ellos, con sus cosas, ¿ya? Y dice, ¿qué es lo que dice Dios aquí? Oye, muy así será, pero, voy aquí al celular, este me está, ¿ya? Pero dice, no, ¿con qué no han contado estos edomitas? ¿Mm? ¿Mm? Por ejemplo, el 35:10. Ahora todo será mío, ¿no es cierto? Dice el 10. Ellos pensaron, ahora esta tierra también va a ser mío, ¿ya? Pero ¿en qué no pensaron? En que Jehová o Yahvé, Dios, estaba ahí, ¿ya? Y la tierra, ¿qué dice? ¿A quién pertenece? Pertenece a Dios. Por lo tanto, dice, yo los voy a juzgar, yo voy a defender aquí esta tierra para mi pueblo. ¿Mm? Em, Así que, fíjense ahí, eh, aquí el pueblo de Israel es tratado también como montes, ¿ah? También monte, así como monte de Seir, en caso de Edom, montes de Israel, ¿ya? Interesante que aquí Dios dice, he oído todas tus injurias, ¿ya? Y hablaste, ¿no es cierto?, en contra de mí, ¿ya? Y el 14, ¿m? Así que yo te voy a generar desolación, por cuanto te alegraste, porque a los israelitas les fue mal, ¿ya? Así te haré a ti, dice, tu pueblo también será asolado. Y fíjense cómo terminan, ¿se acuerdan la frase que hemos estado viendo ya varios capítulos? Y sabrán que yo soy Jehová. ¿Mm? Así que iba a actuar Dios en defensa de la heredad de su pueblo, defendiéndolo de estos enemigos, de esta rapiña, ¿no es cierto?, que estaba ahí esperando apropiarse. ¿Mm? Así que esta derrota que tenían era tremenda, había sido tremenda, ¿ya?
y ahora además todos se iban a estar riendo porque no tenían ni tierra. ¿Mm? Pero dice Dios que los voy a defender esta tierra. Era un lugar, ya en ese tiempo por las rutas comerciales, súper privilegiado, porque, ¿no es cierto?, quedaba a mitad de camino entre Babilonia y Egipto, ¿ya? Y antes de Babilonia era Asiria. ¿Mm? Eran las rutas comerciales entre las grandes, ¿no es cierto?, economías, podemos decir, entre el valle de Mesopotamia, ¿ya?, los ríos Tigris y Éufrates, y el Nilo, el otro gran río, ¿no es cierto?, de África, donde estaba Egipto. Y ellos estaban ahí en la mitad, entonces era una posición muy privilegiada. ¿Mm? Eh, pero habían sido derrotados, habían sido sacados de ahí, y esto entonces significaba una, una tremenda humillación. Entonces, aquí hay una pregunta. ¿Mm? ¿Ya? Ante la pregunta que ellos se podían estar haciendo. Bueno, ¿Dios va a abandonar esta tierra que se la dio al pueblo? ¿Cuál es la respuesta según este capítulo 35? ¿Mm? No la va a abandonar, ¿ya? Está diciendo, volverá a ser habitada, ¿no es cierto? Volverá a ser habitada y si nos vamos al capítulo 36, ¿ya? Versículo 3. ¿Mm? Reconoce, ¿no es cierto? Ustedes han sido asolados, montes de Israel, ¿ya? Dice, he hablado el 5, he hablado contra Edom, ¿ya? Ya todo el capítulo 35, ¿cierto? He hablado contra Edom, contra las demás naciones, ¿ya? Porque había otros pueblos ahí, como vimos en un capítulo anterior, los, ¿no es cierto?, moabitas, ¿no es cierto?, los filisteos, Tiro, Sidón, todos estos pueblos que rodeaban, estaban todos ahí esperando hacerse el botín, ¿ya? Eh, ¿Y qué es lo que dice Dios? ¿Mm? Que ha jurado, versículo 7, que todas esas naciones también van a llevar su afrenta, ¿ya? ¿Va a abandonar la tierra? ¿Mm? No, fíjense versículo, por ejemplo, 8 del capítulo 36, ¿ya? ¿Mm? Dios no va a abandonar la tierra. ¿Mm? Volverá a ser habitada. Va a proveer en abundancia para sus habitantes, ¿ya? Y habitantes de una comunidad que se iba a restaurar, ¿ya? Así que eso es lo que está prometiendo aquí, ¿no es cierto? En los primeros podemos separar quizás del capítulo 36, del 1 al 15, ¿ya? Esa podría ser como la primera sección, ¿ya? Dado que, ¿no es cierto?, sus enemigos se han estado riendo de ustedes, ¿m? Dado que los han asolado, se los tragaron, se los han llevado a otras naciones, ¿ya? Escuchen, dice, ¿ya? Escuchen, dice Jehová. Tengo mi celo contra las demás naciones, contra todo Edom, ¿ya? Edom aquí es el ejemplo, que se disputaron mi tierra por heredad. Estoy leyendo ahí en el 5. Con alegría, ¿ya? Por tanto, dice, di a los montes y a los collados y a los valles. Han llevado, dice, el oprobio de las naciones. Todos se han reído de ustedes. Los que están a su alrededor, termina siendo el 7, van a llevar su afrenta. Pero aquí viene la promesa. 8. Ustedes, montes de Israel, ¿qué pasa? Habrá fruto, dice. Proveerán fruto. ¿Ya? ¿Para quién? Para mi pueblo Israel. ¿Ya? O sea, ¿qué está diciendo? El pueblo Israel va a volver a esa tierra
Y no solamente va a volver a pasar hambre, sino que la tierra le va a dar mucho fruto. ¿Mm? Yo estoy con vosotros. ¿Mm? Les haré multiplicar. ¿Mm? Las ruinas, las ciudades volverán a ser habitadas, dice el 10. ¿Ya? Se reedificarán las ruinas. Multiplicaré las personas, el ganado. ¿Mm? Y dice, vivirán como antes, pero, versículo 11, incluso mejor que antes, ¿cierto? ¿Mm? Y sabréis que yo soy Jehová. La frase, ¿no es cierto? Que al final uno va entendiendo al leer Ezequiel cuál es el principal motivo de Dios para generar esta restauración, ¿ya? Eh, Así que dice, ¿no es cierto? Nunca más te haré oír injuria de las naciones, ni más llevarás denuestos de pueblos. Estoy leyendo el 15. Ni harás más morir a los hijos de tu nación, dice Jehová el Señor. O sea, le estaba prometiendo incluso en el futuro una restauración que iba a ser mejor que lo que habían vivido antes. ¿Mm? Así que una promesa, buenas noticias, ¿no es cierto? Buenas noticias en esta primera parte del capítulo 36, del 1 al 15. ¿Mm? Y la segunda sección vamos viéndola desde el 16 en adelante. ¿Mm? Porque vuelve a decir, ¿ya? En el 16, ¿qué vuelve a decir? Vino a mí palabra de Jehová, ¿no es cierto? ¿Ya? Nuevamente, vino a mí palabra de Jehová, diciendo, ¿Mm? ¿Ya? ¿Qué es lo que dice? Ahí el 17. Cuando, ¿no es cierto?, Israel moraba en su tierra, o sea, antes del exilio, ¿Mm? ¿Qué hizo Israel? La contaminó con sus caminos, o sea, con su forma de vida, ¿cierto? Entendemos, con sus obras, ¿ya? Dice, fue como inmundicia, menstruosa su camino delante de mí. ¿Mm? Y entonces vino el castigo, ¿no es cierto? Del que dice acá, ¿no es cierto? Que ya sabemos. ¿Qué es lo que dice? Y entonces derramé mi ira eh, sobre ellos, porque la sangre que derramaron sobre la tierra con sus ídolos contaminaron. ¿Mm? ¿Qué había hecho este pueblo de Israel entonces? Había profanado la misma tierra. ¿Mm? ¿Se acuerdan todo lo que tuvo que hacer Ezequiel durante los primeros años? Entregar este mensaje que Dios dice, oye, este pueblo era peor que Sodoma y Gomorra. Así los trata, recuerdan. ¿Mm? Y les menciona todos estos pecados. ¿Mm? Idolatría, derramamiento de sangre, ¿ya? Eh, Etcétera, etcétera. ¿Mm? Y producto de toda esa inmundicia, que Dios no la puede soportar, dice, derramó su ira sobre ellos, el 18. ¿Ya? Y eh, ¿qué más hizo? ¿En qué se manifestó el derramamiento de su ira? Versículo 19. Los esparcí por las naciones, fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a las obras les juzgué, conforme a sus obras los juzgué. ¿Mm? Todo, fíjense, está en pasado. ¿Mm? Los dispersé, ya, los esparcí. ¿Mm? Eh, ya había caído el juicio, ¿cierto? Está en tiempo pasado. Ya había caído el juicio. ¿Mm? Eh, ¿y qué es lo que dice después? 2021. ¿Mm? Llegaron a otros lados, ¿cierto? Llegaron a otras naciones. ¿Mm? ¿Y qué hicieron ahí los que llegaron ahí? A ver, ¿qué dice? Dice, cuando llegaron a las otras naciones, profanaron mi santo nombre. ¿Mm? O sea, seguían profanando. ¿Se acuerdan que Ezequiel tiene que decirles, oye,
Si esto no es solamente todo el castigo lo que se está viviendo, no es porque sus antepasados o los que se quedaron, no, ustedes son culpables iguales, está diciendo. Ustedes han pecado igual y ustedes han profanado el nombre de Dios. Y dice, incluso llegaron a la nueva tierra y siguieron profanándolo. ¿Mm? Em, Así que profanaron, diciéndose de ellos, eh, y los identificaba la gente, ¿cierto? Oye, estos son pueblo de Jehová, ¿m? Y de la tierra de él han salido. Eso es lo que decían los demás, ¿ya? Por decir, oye, estos que se comportan de esta manera son cristianos. O sea, podríamos decir en nuestros días, ¿cierto? Mira, estos son los que creen en Dios, mira lo que hacen. ¿No les ha pasado que hay que lidiar con eso a veces? ¿Mm? Cuando hay escándalos y claro, a los medios de comunicación y a la gente le encanta destacar los escándalos, ¿no es cierto?, de la iglesia, por ejemplo. Eh, ¿Ya? Dice el 21, he tenido dolor, dice Dios, al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Ujú. O sea, no era solamente que habían profanado su nombre en Israel, en la tierra, sino que donde fueron también siguieron profanando. ¿Ya? Profanaron mi santo nombre. ¿Mm? Eh, qué, qué terrible podríamos decir, ¿no es cierto? ¿Mm? Y fíjense que las naciones los identificaban. Ah, estos son los israelitas. Ah, ¿quién es el Dios de ellos? Jehová, Dios. Ah, sí, mira. ¿Mm? Así se comportan. ¿Mm? Entonces, Dios, por sobre todas las cosas, ¿no es cierto? Dios es santo y a Él, ¿no es cierto? Le dolía, le duele que lo compararan con cualquier otro Dios, ¿no es cierto? No verdadero. Y para más remate, a pesar de que Él es el único Dios, ¿no es cierto? Para más remate lo ponían al mismo nivel, derrotado, esta gente profanaba el nombre, ¿ya? Su nombre, o sea, ¿cómo estaban tratando a Dios? Como que fuera uno más, ¿no es cierto?, de los dioses. Así que eso le dolía, ¿m? Le dolía mucho a Dios, dice acá, ¿ya? Eh, Imagínense, ellos habían, ¿qué es lo que decía la gente? Pero si este Dios, por ejemplo, ya también no los defendió, mira, perdió, ¿quién es este Dios? ¿No? Es uno más, nomás, ¿ya? Y su forma de vida, ¿no es cierto?, tampoco demostraba nada especial. ¿Mm? ¿Mm? O sea, imagínense como el pelambre, ¿ah? El comidillo. ¿Ah? ¿Quiénes son esta gente? Ah, no, mira, esta gente, Nabucodonosor fue allá, los tomó, ¿ya? Y tienen un dios que se llama Yahvé. Ah, mira, no los puedo defender. ¿Mm? ¿Y quién tuvo la victoria? Nabucodonosor. ¿Y quién es el dios de Nabucodonosor? No sé, ¿ya? Marduk era un nombre de dios de los babilonios. Entonces, imagínense lo que significa para Dios también, eh, como, ¿no es cierto?, para su fama, ¿ya? Para su gloria. Él siendo el único Dios, siendo, ¿no es cierto?, maltratado, podemos decir, de esta forma. ¿Mm? La gente se burlaba. Se burlan probablemente hoy día también, ¿no? ¿Mm? Se burlaron de Jesús en la cruz. ¿Mm? Si es que, bueno, si es tu Dios, que te baje de la cruz, pues si tú eres el Hijo de Dios, ¿cómo no va a venir tu Dios mismo a salvarte? ¿Cierto? La gente es re buena para burlarse. Y por otro lado, a veces pasamos nosotros por problemas, dificultades o somos perseguidos, ¿ya? Ahí van a estar los primeros, ¿no es cierto?, para burlarse. ¿Mm? Eh, Así que Israel, ¿no es cierto? ¿Mm? Para los otros pueblos ahí, ellos habían sido derrotados, entonces también su Dios había sido derrotado. Leamos, por ejemplo, Salmo 137, 1 al 3.
Salmo 137, 1 al 3. No sé si esto lo has leído antes. Lamento de los cautivos en Babilonia. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, sobre los sauces en medio de ella, y colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Mm? Eso, ¿no es cierto?, refleja Sión, Jerusalén, ¿ya? Refleja, ¿no es cierto?, todo esto que estaban viviendo en ese tiempo, este salmo, cómo se sentía el pueblo también, ¿ya? Eh, y si volvemos, ¿no es cierto?, ahí a Ezequiel 36, donde estábamos, versículo 21, versículo 21. He tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron, ¿ya? Así que había un daño ocasionado a la reputación, podríamos decir, de Dios. ¿Mm? Y sigamos ahí 36, 22 y 23. ¿Mm? Por tanto, di a la casa de Israel. ¿Qué es lo que dice? ¿Ya? ¿Qué va a pasar? ¿Mm? Casi parte por la razón primero, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice el 22? ¿Cuál es la razón por la que va a hacer algo ahora Dios? ¿Lo hace por los israelitas? No, dice. Lo hace por causa de su santo nombre, ¿Mm? el cual ustedes profanaron, dice. ¿Mm? Incluso en las naciones a donde han llegado. ¿Mm? ¿Qué es lo que va a hacer? Santificaré mi grande nombre, ¿Mm? el cual ustedes profanaron, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice el Señor. ¿Ya? Entonces, el propósito último que vamos a ver siempre de Dios acá es ser glorificado entre las naciones, ¿ya? En las naciones. ¿Mm? La restauración de lo que iba a venir, ¿no es cierto? Por supuesto que era buena para el pueblo, ¿Mm? Para el pueblo de Israel. Cuando Dios actúa con nosotros como su pueblo, claro que tenemos beneficio, pero no es esa la razón principal, sino que ya podemos decir su pueblo es beneficiario de su acción, pero su acción en realidad es dar gloria a su nombre, que todo el mundo lo reconozca, que todo el mundo, ¿no es cierto?, vea que Dios es amoroso, cuidadoso de su pueblo, y que todos lo reconozcan como el único Dios. Eh, Así que va a venir una restauración, pero el propósito, está diciendo acá, su propósito es restaurar su nombre, ¿ya? Restaurar su nombre. Así que no perdamos eso de vista, que al final Dios lo que quiere y lo que ha hecho durante toda la historia es revelarse, darse a conocer a la humanidad, ¿ya? Y lo que Él quiere es, ¿no es cierto?, que la humanidad le reconozca y que le reconozcamos, ¿no es cierto?, y que tener una relación perfecta con cada uno de su creación, ¿ya? Así que para que lo tengamos en cuenta. Entonces Dios no buscaba que el pueblo de Israel fuera, o que su pueblo, ¿no es cierto?, fuera algo súper eminente, podemos decir, sino que su propósito era, con la gracia mostrada a su pueblo, darse a conocer a todas las naciones, dar a conocer su gloria. Así que nosotros sabemos que
con su revelación máxima a través de Jesucristo, ¿ya? La cruz, la resurrección y luego la venida del Espíritu Santo, ¿ya? Era la forma, ¿no es cierto?, final que él tenía preparada en este camino de restauración. Y próximos versículos, 24 al 30, ¿ya? ¿Buenas o malas noticias? ¿Qué dicen ustedes? ¿Buenas o malas noticias? 24. Buenas noticias, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice Dios que va a hacer? Los voy a recoger de todas las tierras donde se han ido y los traeré de vuelta a su país, a su tierra. Así que vamos a empezar a ver aquí en esta sección puras buenas noticias, podemos decir. ¿Ya? ¿Quién lo va a hacer? Dios mismo dice, yo os tomaré. O sea, Él mismo los tomará de las naciones, ¿ya? De donde están, y los traeré a su tierra, a su país. Así que nos recuerda, ¿no es cierto?, el Éxodo, muchos años antes, cuando Dios los sacó de Egipto y los llevó a la tierra prometida. Así que sabemos de que esta promesa, ¿no es cierto?, tenía un cumplimiento en los próximos años. De hecho, más o menos se iba a cumplir 50 años después que Ezequiel está escribiendo acá. Profeta Jeremías, ¿no es cierto?, anuncian 70, y claro, los 70, podemos decir, desde los primeros deportados pasaron 70 años. Así que yo creo que la manera ¿no es cierto?, correcta de interpretar esto es así, en la línea histórica, ¿ya? Ojo que quizá ustedes escuchen alguna vez que se apliquen estas palabras a lo que fue el nuevo Estado de Israel en el siglo XX, 1948, ¿ya? Que es donde hoy día existe este país que se llama Israel, ¿ya? Pero en realidad no hay, el contexto bíblico acá no tiene cómo, ¿no es cierto?, cómo podríamos aplicar a ese hecho histórico del siglo XX, sino que se aplica directamente a lo que iba a pasar pocos años después, donde el pueblo efectivamente pudo volver, ¿ya? Así que no perdamos eso de vista. Y además recuerden que el Nuevo Testamento siempre está usando todas estas profecías también para referirse a el pueblo de Dios, ¿ya? O sea, aplica las promesas a Israel en ese contexto histórico, las extrapola también al pueblo de Dios, ¿ya? Así que, y ese pueblo de Dios está en todo el mundo, estamos en todo el mundo, ¿cierto? Y no necesariamente en un pedazo de tierra hoy día en particular. Así que no vamos a entrar mucho más en detalle, pero solo quizás como una advertencia, ¿ya? Aquí este regreso, ¿no es cierto?, se refiere a lo que iba a pasar pronto, que ellos iban a efectivamente poder volver. Isaías, por ejemplo, 40 también habla de eso, entre el 40 y 55, ¿ya? Una esperanza entonces. Aquí se le está dando entonces una esperanza. Por ejemplo, Jeremías 29, ¿ya? Jeremías 29, 10 al 14, nos habla de esto en cuanto a los años, ¿no es cierto? Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, ¿ya? Yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, ¿ya? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os diréis, yo os oiré.
y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar del lugar donde los hice llevar. Así que Oseas, por ejemplo, el profeta Oseas, incluso es un poco anterior, ¿ya? Y por lo tanto, si es anterior, podemos decir es como el primero en usarlo, ¿no es cierto? Oseas capítulo 2, 14 al 23, ¿ya? Habla de eso, de recoger, de hacer volver. Así que parte con buenas noticias, ¿no es cierto? Estos versículos, Ezequiel 36, 24. 36, estamos ahí en el 24. ¿Qué más va a hacer Dios? No solamente los va a recoger, ¿no es cierto? ¿Qué más dice el 25? Los voy a lavar, los voy a limpiar de todas sus inmundicias y de todos vuestros ídolos. Ya los limpiaré. ¿Se acuerdan que había dicho que habían profanado, habían ensuciado? Nosotros estamos acostumbrados a limpiarnos. eh, Aparte de que la sociedad es antigénica, también si una persona se presenta mal, ¿no es cierto? En cualquier contexto, uno se siente mal, ¿no es cierto? Si uno está desaliñado, ¿ya? Y sobre todo el contexto donde uno se presenta, es como vergonzoso, ¿no es cierto? Así que, pucha, la humanidad todo el tiempo, ¿no es cierto?, anda viendo cómo estar más limpio. Y claro, alcantarillado, agua potable, tantas cosas, hasta vacunas, que tenemos hoy en día, muy preocupados de la higiene, ¿cierto? Jabón, champú y desinfectantes, ya que se han vuelto populares en los últimos, para las manos sobre todo. Todo tipo de máquinas para limpiar. Pero claramente, ¿no es cierto? Acá todos podemos entender que no se refiere a la limpieza exterior, ¿ya? Sino que esas inmundicias, ¿ya? De todos vuestros ídolos os limpiaré. Está hablando de una limpieza espiritual, una limpieza moral. Y que Él dice, Él mismo, ¿no es cierto? Dios lo va a hacer. ¿Quién puede quitar toda mancha de nuestra vida? Dios, ¿no es cierto? Podemos hacer esfuerzo. El ser humano puede hacer esfuerzos, ¿no es cierto? Para estar limpios, pero ¿podemos realmente limpiarnos? ¿Quién necesita hacer esta limpieza para que sea de verdad? Si no lo hace Dios. Jeremías 2:22, por ejemplo. Vamos a ver, Jeremías 2:22. Dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Esfuerzos humanos, pero no pueden ser completos, ¿no es cierto? No pueden ser completos. Segunda de Corintios 7:1. Segunda de Corintios 7:1. Aquí vemos, ¿no es cierto?, la parte como del ser humano, ¿no es cierto? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, hay una parte, ¿no es cierto?, sí, de actitud y propia, ¿no es cierto? Pero
el corazón de la mancha, podemos decir, tiene que ser hecho por Dios. Por eso Él dice, Él va a hacer este trabajo. ¿Ya? Efesios 5, 25 al 27. Efesios 5, 25 al 27. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Ya? ¿Quién finalmente puede sacar todas las manchas? Bueno, Dios mismo, en este caso, ¿ya? Muchos años antes, David expresó, ¿no es cierto?, en un salmo, Salmo 51, yo creo que lo conocemos, ¿cierto? Dice, por ejemplo, el 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. O sea, hay un reconocimiento de que Dios realmente es el que puede limpiar. Ni por más sacrificios que haga el ser humano puede quitarse, ¿no es cierto?, todas las manchas, el pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Así que, Primera de Corintios 6, 9 al 11. 6, 9 al 11. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni fornicarios, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Ya? Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La iglesia de Corinto, uno puede decir, ¿es la iglesia todo esto? Sí, ¿ya? Todo eso llegó a la iglesia. Corinto era una ciudad probablemente tan moderna como nuestra sociedad, ¿ya? Donde todos los pecados que están mencionados acá, que a nosotros quizás a veces nos chocan, o decir, ya, todo eso existió antes también. Pero dice que ¿quién es el que lava? ¿Quién es el que ha cambiado esto? En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo. Así que en la iglesia, ¿no es cierto?, encontramos y recibimos, ¿no es cierto?, nosotros mismos, ¿no es cierto?, con todos estos pecados, pero el Señor es el que nos lava. Hebreos 10:22 dice, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Así que iba a haber acá, ¿no es cierto? Esto era un preanuncio, un anuncio de esta buena noticia que en el Nuevo Testamento también la encontramos, de este lavamiento, ¿no es cierto?, que Dios le promete al pueblo. Volvemos a Ezequiel 36, 26 al 27. ¿Ya? ¿Dónde está el problema del ser humano? Ezequiel 36, 26, 27, vamos. Así como Dios va a lavar, vimos recién. ¿Qué más promete hacer Dios? 26 y 27. ¿Ya? Va a dar un nuevo corazón. ¿Qué es lo que es el corazón? Bueno, no
¿no es cierto? Aquí hay todos usamos hoy día incluso también se usa el corazón como una figura literaria, no se refiere al músculo que bombea sangre, ¿no es cierto? Sino que dice aquí Dios, les voy a dar un nuevo corazón y les voy a dar espíritu, un nuevo espíritu dentro de vosotros. Les voy a quitar el corazón de piedra. ¿Se acuerdan que le había advertido Ezequiel años antes que eran duros, tenían corazón de piedra? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongamos por obra. Entonces, por más que nos lavemos por fuera y todo, el corazón, aquí Dios, ¿qué es lo que está proponiendo? Un trasplante de corazón, ¿ya? Se han hecho trasplantes, ¿cierto? Pero es sumamente delicado. El corazón, ¿no es cierto? En términos de los hebreos, ya era como el centro de la voluntad. Nosotros como que lo asociamos más hoy día corazón, como sentimientos, ¿no es cierto? Emociones. Pero el corazón es aquí el centro, ¿ya? Eh, Podemos decir también quizás la voluntad, la mente, ¿ya? Y el espíritu reflejaba más como las intenciones, ¿ya? Las palabras usadas para corazón, lev, y para espíritu, ruha, ¿ya? Que son las dos palabras acá en el original, tienen que ver con esto, ¿ya? Eh, Así que con la manera de pensar, no es con las emociones, quizás como alguno hoy día podría decir, el corazón, no, se refiere al centro, ¿ya? De las decisiones. ¿Mm? Así que, oye, no está así como, no está proponiendo una angioplastía, esto que se hace ahora, ¿no es cierto? Que es como sacar alguna, mejorar alguna, no, un trasplante completo, ¿ya? Y con esto entonces, ¿qué está diciendo? Va a cambiar la disposición del pueblo. ¿Y qué va a pasar en el 27? Entonces dice, haré que anden en mis estatutos, guarden mis preceptos, los pongan por obra, ¿ya? Em, en otras palabras, por fin su pueblo va a poder obedecer sus estatutos, va a poder seguir sus estatutos. ¿Mm? Em, claro, y nos podemos volver a preguntar, bueno, Dios, ¿quién nos da la libertad de elegir? ¿Sí o no? ¿Cierto? Nos pide que obedezcamos, ¿ya? Pero nosotros siempre tenemos que tomar esa decisión. ¿Mm? Pero al mismo tiempo, dice, les voy a dar mi espíritu, ¿ya? Les voy a cambiar este corazón, les voy a dar mi espíritu. Y el espíritu lo que hace es que tengamos la posibilidad de obedecer, ¿ya? Eh, Sería una manera de tratar de explicarlo, ¿cierto? Yo creo que esto es un misterio, ¿m? Algo que nunca nadie, ser humano, va a poder explicar 100% bien, que nos quede a todos claro. Esto de la soberanía de Dios, ¿se acuerdan que hablábamos en la historia? Pero al mismo tiempo el ser humano que toma decisiones y si tiene la libertad de tomarlas o no, ¿ya? Y aquí sería lo mismo, es como les doy mi espíritu, pero seguimos teniendo la libertad de decir que no, ¿ya? De no obedecer, pero su espíritu nos da la posibilidad, ¿no es cierto? ¿Ya? Que dice que anden en mis estatutos, que guarden mis preceptos, que los pongan por obra, ¿ya? Sería una manera más o menos de tratar de explicarlo. Romanos 8, ¿ya? Pablo ahí eh, entra en este tema, ¿m? Romanos 8, eh, y se pone, ¿no es cierto?, a pensar ahí. ¿M? Porque la ley del Espíritu de vida, Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y causa de pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Mm? Eh, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Mm? Andar conforme al Espíritu. Volvamos a Ezequiel 36, entonces 28 al 30 vamos ya. ¿Mm? ¿Qué es lo que Dios quería? En esencia, que su pueblo volviera a habitar en armonía, ¿m? Con Él, con todos sus preceptos, ¿ya?
Así que lo hemos visto acá con pura iniciativa, ¿no es cierto? Yo los haré volver, yo los limpiaré, yo les trasplantaré el corazón, ¿ya? Les daré mi espíritu para que puedan obedecer y habitaréis en la tierra 28, en la tierra, serán ustedes mi pueblo, yo su Dios, los voy a guardar de toda inmundicia. ¿Y qué más? Les daré abundancia de trigo y no os daré hambre. ¿Mm? Los frutos de los árboles, ¿ya? Para que nunca más reciban oprobio de las naciones, ¿ya? Así que esa es una tremenda promesa, ¿ya? Eh, y Dios quería, ¿no es cierto?, vivir aquí en medio de su pueblo, ¿ya? Eh, 31 al 32, ¿m? Dice, y os acordaréis de vuestros caminos. Nosotros seres humanos nos acordamos, ¿cierto? Por más que Dios dice que Él olvida, pero ¿qué pasa con nosotros? Nos acordamos, dice, se van a acordar y les va a dar vergüenza de sus iniquidades, ¿ya? Les va a dar vergüenza. ¿Mm? Tiene el propósito Dios de que su nombre sea conocido. ¿Mm? Dios olvida nuestros pecados, pero ¿cuál es el propósito? Que nosotros sí nos acordemos de lo que hemos hecho mal en el pasado, ¿ya? Que nos dé vergüenza. ¿Mm? Y nos permita agradecer a Dios porque Él nos ha salvado. ¿Mm? En el fondo que nos sirva no para estar, ¿cómo se llama?, con culpa, no para vivir en el pasado, sino que para agradecer a Dios que Él nos salvó, en este caso al pueblo, ¿no es cierto?, que lo iba a llevar de vuelta, y le agradezcamos por su perdón, por su restauración. ¿Mm? Eh, Así que no es el propósito de Dios que vivamos con culpa, ¿ya? Él dice que olvida, ¿ya? Pero sí, que sí tengamos, ¿no es cierto?, este recuerdo nos ayuda para, por una parte, no querer volver a caer, ¿ya? Y al mismo tiempo agradecer a Dios. ¿Mm? No, y Dios nos promete aquí, ¿no es cierto?, que no, el pueblo no iba a volver a ser avergonzado delante de sus enemigos, ¿ya? Eh, Fíjense el Salmo 25, por ejemplo. ¿Mm? Salmo 25 dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. ¿Mm? No se alegren de mí mis enemigos, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. ¿Mm? Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Puedes leerlo entero, el 25, pero el 7. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Dios. Y el 11. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. O sea, hay un reconocimiento, ¿no es cierto? Pero una petición al mismo tiempo de perdón. ¿Mm? Eh, Isaías 54:4 también va este tema. No te preocupes, que no vas a ser afrentado. Eso es lo que le está prometiendo aquí al pueblo. ¿Ah? Que aunque ellos se acuerdan del pecado, no promete protegerlos. ¿Mm? No temas, pues no serás confundida y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás memoria. Isaías 54:4. ¿Mm? Es decir, los pecados que hemos cometido, que han sido en Cristo perdonados, podemos decir, ya no, nadie los puede recordar, nadie me los puede sacar, le está diciendo al pueblo de Israel, ¿no es cierto? Nadie te los va a sacar en cara, ¿ya? No, pero mira, la gente es re buena para eso, ¿cierto? No, es que tú hiciste tal cosa. No, dice Dios, voy a proteger, nadie más te va a afrentar por eso, del pasado, ¿ya?
Eh, los pecados cuando han sido perdonados se van al fondo del mar, podemos decir, de ahí ya no suben. ¿Ah? Eh, Cubiertos, ¿no es cierto?, por la sangre de Cristo. Nadie los puede usar, y el diablo tampoco. Cuando nos trata de recordar, mira, ¿te acuerdas el pecado que tú hiciste? Porque Satanás es el acusador, ¿ya? Cuando vienen esos recuerdos a nuestra mente, no, Dios ha dicho, ¿no es cierto?, en la cruz me ha perdonado, ¿ya? Así que nadie, ni el diablo, nadie puede sacar eso en nuestra contra. ¿Mm? Entonces, si nos recordamos de algo, la idea es que produzca gratitud, celebración por lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Mm? Hay una canción que aquí el autor la recuerda, yo la conocía, para los más viejitos, un grupo que se llama U2 o U2. ¿Mm? Algunos más jóvenes también lo conocen porque es un grupo rock que es, o pop, que es popular, ¿ya? Pero ellos son cristianos, sin ser música necesariamente cristiana, pero muchas letras son muy buenas. Y hay una que se llama Amor, Rescátame, ¿ya? Love, Rescue Me, ¿ya? Y esa canción tiene que ver con esto, ¿ya? De los pecados del pasado, ¿ya? Y aquí tengo una traducción más o menos de una de las estrofas que dice: en el frío espejo de un cristal veo mi reflejo pasar, veo las negras sombras de lo que antes fui, ¿ya? Veo sus ojos teñidos de rojo, del color de mis mentiras, y digo, amor, rescátame. ¿Mm? Es una canción escrita por YouTube y con participación de Bob Dylan, ¿ya? En los años 80, álbum Rutland Ham, por si alguien lo dice. Muy, muy buena canción. Y habla de esto, ¿no es cierto?, de esta lucha que tenemos como cristianos. ¿Mm? De que si nos ponemos a ver nuestro pasado, pero el amor de Dios nos rescata, nos ha rescatado. Bueno, y en la última parte del capítulo 36, del 33 al 38, no nos podemos olvidar, ¿no es cierto?, cuál era el, el, ¿cómo se llama? Toda esta restauración que iba a venir. ¿Mm? ¿Qué dirá la gente en el 35? ¿Mm? ¿Qué dirá la gente en el 35? Y dirán los otros, ¿ah? Esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto de Edén. Imagínense, ¿ya? Y ahora las ciudades están fortificadas. O sea, va a haber un reconocimiento. ¿Mm? Entonces, ¿iba a haber un bienestar para el pueblo? Sí. Pero ¿cuál es la verdadera razón? Recordemos, ¿cuál es la razón de fondo por lo que Dios hace todo esto, toda esta restauración, los campos, los viñedos, lo que dice aquí, las ciudades, ¿ya? La multiplicación. ¿Mm? Y sabrán que yo soy Jehová. Así termina el capítulo. ¿Mm? Y los pueblos tendrán que reconocer, las naciones, que así como Dios es capaz de destruir, también ha sido capaz de restaurar. ¿Mm? Sabrán que yo soy Jehová. Vamos a dejarlo hasta acá hoy día. Vamos a seguir próxima semana con el capítulo 37. Oremos. Señor, gracias te damos porque tú no dejas a tu pueblo caído, Señor, sino que tú a lo largo de la historia te has ido revelando, y el cúlmine con Jesucristo, Señor, nos has perdonado, has creado el camino, Señor, para que nosotros podamos vivir en perfecta armonía contigo, Señor, y confiamos en que tu nombre será reconocido por cada uno a nivel mundial. Llegará ese momento, Señor, y ayúdanos, Señor, a confiar en que tú nos guardas de la afrenta, Señor, y ayúdanos, Señor, a que si hemos cometido pecado, tener súper claro que nadie puede volver a tomar ese pecado porque tú nos has perdonado para acusarnos, Señor, pero que en nosotros pueda haber un sentimiento de gratitud, un agradecimiento a ti por eso. En el nombre de Jesús, amén. Hasta la próxima semana.